Bueno, buenos días. Oremos, hermanos. Amado Padre, Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, la gloria y la honra sea para usted, Señor. Padre, por tu voluntad, Señor, estamos en este día, Padre, en este día santo, Señor, en el que usted ha separado, Señor, para que todos los hombres, Señor, le rindan adoración y le agradezcan, Señor, por haberlos creado, Padre, por haberles dado todo, Señor, providencia, comida, salud. Amado Padre, en esta mañana te pido, Señor, que me guíes, Padre, para poder llevar esta meditación, Señor, que he preparado, Padre, acerca de tu santo día, un día precioso, Señor, en el cual todos los hermanos lo hacemos con alegría y nos acercamos a usted con mucha disposición y sumisión, Señor. Amado Padre, después de habernos preparado, Señor, estamos aquí. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, la gloria y la honra sea para usted, Señor. Amén. Estimados hermanos, me gustaría que para agilizar me acompañen a Marcos 12:10. Esto voy a tocarlo al último, pero ya para agilizar, ¿no? Porque la hora gana, ¿no? Marcos 12:10. Primera de Pedro 2:7. Bueno, ya está. Marcos 12:10 y Primera de Pedro 2:7. Amados hermanos, lo primero que tengo que decir es que hoy día es el día del Señor. Hoy día no es el día de la familia. Hoy día no se trata de que porque mis hijos, mis hijas, mis parientes descansan, yo tengo que ir 1 hora, 2 horas a la iglesia supuestamente a guardar el día del Señor para venir a la casa a cocinar y hacer las cosas, ¿no? Cuando una persona guarda 1 hora, 2 horas y va a la iglesia 1 hora o 2 horas, ocurre que en su mente está, tengo que llegar rápido, tengo que hacer las cosas y al final no se concentra en nada, ni en esas 2 horas. Es decir, no guarda nada, está profanando el día del Señor en su plenitud, ¿no? En sí no guarda nada. Bueno, esto es una pena. Estimados hermanos, es una pena que seres queridos, personas a quienes apreciamos, que dicen ser cristianos, después de haberles enseñado que guarden el día del Señor, no lo hagan, demostrando su muy posible incredulidad, ¿no? Bueno, hermanos, cuando a mí me toque meditar acerca del día del Señor, lo estaré haciendo con el libro Los 10 Mandamientos de Arthur Pink. Hermanos, comencemos. En primer lugar, estaremos repasando lo que ya hemos visto, ¿no? El día que a mí me tocó hacer esta meditación. Lo estaré haciendo un poco rápido, pero nos detendremos en 2 puntos, ¿ya? El autor dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Éxodo 28. Hermanos, ya vimos que este mandamiento no fue dado exclusivamente en el monte Sinaí, sino que fue dado en el Edén, lo cual denota que es un mandamiento no solo para el judío étnico, sino para toda la posteridad de Adán. Más adelante, en otras meditaciones, Dios mediante, estaré explicando este tema en específico. Sigamos leyendo. Este mandamiento denota que Dios es el Señor soberano de nuestro tiempo, que debe ser usado y mejorado por nosotros
de acuerdo con lo que Él ha especificado aquí. Se está refiriendo al versículo que hablamos acerca de acuérdate. Hermanos, también vimos que Dios es el soberano de nuestro tiempo. Por ello, nosotros debemos regular y organizar nuestro tiempo. Los 6 días deben girar en torno al día del Señor. El autor sigue diciendo, debe notarse cuidadosamente que consta de 2 partes, cada una de las cuales se relaciona directamente con la otra. 6 días trabajarás. Trabajar es tan divinamente vinculante para nosotros como acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es un precepto que nos obliga a atender con diligencia esa vocación y estado de vida en que nos ha colocado la divina providencia para desempeñar sus funciones con cuidado y conciencia. La voluntad revelada de Dios es que el hombre debe trabajar, no perder el tiempo. Vimos también que el trabajo es un mandamiento, es decir, así como tener un reposo, el trabajar también es un mandato de Dios. Una persona que no trabaja, lo único que hace es alargar su ociosidad, ¿no? Una persona que no trabaja, lo único que hace es alargar su ociosidad. Dios ha mandado a todos que se dediquen a un trabajo. El trabajo nos pule para la adoración, dado que ahí es donde nosotros somos probados. En el trabajo somos probados, ¿no? Nuestro jefe, el carácter y todas estas cosas. El autor continúa diciendo que debe trabajar no 5 días a la semana, sino 6. El que nunca trabaja no es apto para la adoración. El trabajo es para allanar el camino para la adoración, como la adoración nos prepara para el trabajo. El hecho de que cualquier hombre puede escapar a la observancia de esta primera mitad del mandamiento es un triste reflejo de nuestro orden social moderno y muestra cuánto nos hemos apartado del plan e ideal divino. Cuanto más diligentes y fieles seamos en el desempeño de los deberes de los 6 días, más valoraremos el descanso del séptimo. Estimados hermanos, también vimos que el mandamiento dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra. En los 6 días debemos dedicarnos de manera diligente a toda nuestra obra, para que al final no estemos haciendo en el día del Señor algo que se pudo hacer en los 6 días permitidos. Esto no es legalismo, hermano, esto es el mandamiento del Señor. El día de hoy veremos 2 puntos, ¿ya? Continúa diciendo el autor, así se verá que la designación del día de reposo no fue una restricción arbitraria a la libertad del hombre, sino una provisión misericordiosa para su bien. Estimados hermanos, después de haber sido diligentes en los 6 días, el día de reposo, por así decirlo, tomará más sentido para nosotros, ¿no? Hermanos, el primer punto veremos es que el día de reposo no es algo arbitrario de parte de Dios, ¿no? No es que no haya Dios pensado en esto, no es que no sea beneficioso para el hombre. ¿Qué significa que Dios no es arbitrario? ¿Qué significa la palabra arbitrario? Este es el primer punto que veremos y acá me detendré un poquito más, ya que lo otro lo hice más rápido. Es el acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes dictado solo por voluntad o capricho de su autor, sin un razonamiento suficiente y sin explicación bastante de las razones en que se basa o careciendo éstas de cualquier fundamento serio. Hermanos, el día de reposo es dedicado completa y absolutamente para Dios, pero el guardar este día es beneficioso para el hombre. Hay que ponernos a pensar, si Dios hubiera querido, Él hubiera establecido que trabajemos 7 días y que no exista ningún día que el hombre repose de su trabajo mundano y que en su santo día se deleite en él. Estimados, adorar con toda nuestra mente, voluntad y todo nuestro ser es un privilegio que el Creador nos conceda, que podamos acercarnos a Él. Vuelvo y repito, es un privilegio.
Adán, al ser perfecto y recto de corazón, al ser creado, él anhelaba cesar de su trabajo secular para dedicarse a su Creador. Hermanos, Adán fue creado con rectitud. Entonces él anhelaba agradar a Dios. Él anhelaba cesar de su trabajo para dedicarse a su Creador. Una pregunta, estimados hermanos, contéstense, ustedes mismos. Cuando Adán y Eva fueron creados y antes que el pecado ingrese al mundo, ¿existía el cansancio? Resultante de esta pregunta y de esta respuesta, nace otra pregunta. ¿Por qué Dios da un reposo? Nosotros creemos que un reposo es irse y echarse, ¿no?, a la cama, ¿no? ¿Por qué Dios da un reposo? Amados hermanos, el reposo no se dio en primera instancia por el cansancio del hombre, ¿ya? Debemos entender que el mayor beneficio para el hombre es agradecer y acercarse a su Creador. El hombre, simplemente por ser hombre, le debe toda adoración a aquel que lo creó. En el día de hoy no lo vemos así, ya que nuestro corazón es esquivo por naturaleza a las cosas divinas. En el tiempo antes del pecado, Adán se debía deleitar con tener un día completo para agradecer a Dios por haberlo puesto en aquel lugar, por haberlo puesto como el representante de toda la raza humana. Estimados hermanos, voy a citar un comentario del Benjamin Brenrich Warfield. Dice: en suma, el día de reposo es el día del Señor, no el nuestro. Y en ese día tenemos que hacer la obra del Señor, no la nuestra. Ese es nuestro reposo. El descanso no es la verdadera esencia del día de reposo o la finalidad para la cual fue instituido. Es un medio para cumplir un fin, y el cumplimiento de ese fin es el verdadero descanso del día de reposo. Miren lo que el autor dice: en suma, el día de reposo es el día del Señor, no el nuestro, y en ese día tenemos que hacer la obra del Señor, no la nuestra. Ese es nuestro reposo. ¿Cuál es nuestro reposo? Hacer la obra del Señor, ¿no? La obra del Señor no es tirarnos, como dije, a la ociosidad o tirarnos a la cama, no. El reposo es hacer su obra. Estimados hermanos, estaremos viendo el segundo punto que el autor dice. El autor dice que este día fue diseñado como un día de alegría y no de tristeza. El día de reposo es un día de alegría y no de tristeza, dice. El día de reposo, estimados hermanos, es el día del Señor. Es un día de alegría, de gozo y no de tristeza. Estimados hermanos, les hice buscar algunos pasajes. Por favor, Marcos 12, versículo 10. Y aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice: ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Primera de Pedro 2:7, por favor, dice algo similar. Y el justo al Dios alumbrado por la profana conducta de los malvados. Para vosotros Nosotros pues los precioso, creéis, pero para los que no creen, la piedra de los alrededores de la piedra ha venido a ser la cabeza del ángulo. Estimados hermanos, este pasaje de verdad que me enternece mucho en esta semana. Bueno, este tema me ha hablado mucho, me ha enseñado. Dice: para vosotros pues los que creéis Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Quién está hablando esto? Nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en Marcos 12 les dijo a los sacerdotes, escribas y ancianos todas estas cosas
en referencia a él, lo cual estaba hablando que ellos lo iban a desechar, que ellos lo iban a desechar, pero él vendría a ser la cabeza del ángulo, iba a obtener un nombre que es sobre todo nombre. El Señor estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Cuando lo mataron, él estaba siendo desechado, pero cuando él resucitó, él se ganó un título honorífico, se convirtió en la cabeza del ángulo. Y el día que él pasa a ser cabeza del ángulo fue un primer día de la semana, dado que fue el día que resucitó. Por eso este día es de gozo y alegría. Estimados hermanos, esto estaba prefigurado en el Salmo 118, 22 al 24. Por favor, Salmo 118, 22 al 24. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, lo mismo, Marcos y Pedro. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. ¿Cuál día? Hoy día. Hermanos, cuando dice este es el día que hizo Jehová, se está refiriendo al día que la piedra desechada se volvería la piedra principal. Esto se dice en relación al día que el Señor Jesucristo resucitaría. Nos gozaremos y alegraremos en Él. ¿Quién manda que nos gocemos y nos alegremos en Él? Dios. ¿Dónde? En el Salmos. ¿En cuál día? En este. ¿No? Muchas personas venimos desde muy lejos. Lo hacemos con mucho gozo. Por ello, este día es de gozo. Debemos cesar de nuestras obras para dedicarnos a nuestro Redentor. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador. Qué hermoso, hermano. Salmo 118, ya estaba ya dado en el Antiguo Testamento. La piedra que desecharon los edificadores ha venido. Eso fue el primer día de la semana. Vino a ser la cabeza del ángulo. William Hendrickson dice: Él es esa piedra que estaba siendo rechazada por los principales sacerdotes, escribas y sus seguidores. En el Calvario fue rechazado, pero algo maravilloso iba a suceder. La piedra desechada se iba a convertir en la piedra angular. El Cristo crucificado resucitaría triunfante. Un autor de los años 1700 dice: Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que el Señor ha hecho para nunca olvidar. Del día en que Cristo resucitó de entre los muertos, puede afirmarse con más propiedad que cualquier otro día, que este es el día que hizo Jehová. Entonces fue cuando la piedra desechada se convirtió en la cabeza del ángulo. Este es un comentario del Salmo 118, 22 al 24. Amados hermanos, este día es de gozo para nosotros, donde recordamos la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Él ha venido a ser la cabeza del ángulo. Él es el Señor del día de reposo. Un motivo más por qué nos reunimos en este día. Oremos, hermanos.